Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Queridos oyentes, bienvenidos a este último episodio de 2023, hay que decir, de Realidades Mutantes. Y como es usual, hoy queremos por cerrar este año contándoles sobre la estrategia de prensa escuela conocida como El Taller. Estoy aquí con Clara, quien hoy nos va a contar cuáles son los invitados que nos acompañan, que además ya los conocen, pero siempre es bueno volverlos a introducir. Hola, Clara. Claro, porque siempre esperamos tener oyentes nuevos, entonces habrá muchos que no los conozcan. Correcto. Este podcast es un podcast entre amigos hoy, porque nos acompañan José Mario Cano, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, y Sonia Amparo Guerrero Cabrera, docente de la Universidad de San Buenaventura, de la Facultad de Educación. Con José y Sonia trabajamos durante todo el año. Ellos son quienes representan también a las universidades aliadas UPB y San Buenaventura y nos acompañan en esta aventura del taller de prensa escuela. Hoy, como decías, quisimos hacer un recorrido sobre algunas de las publicaciones del taller de prensa escuela que nos han marcado a lo largo de estos años. Y el taller, pues para quienes no conocen, tiene, digamos, como una metodología que al final de las sesiones de trabajo, tanto con los jóvenes talleristas universitarios como con los jóvenes estudiantes de secundaria que nos acompañan a lo largo del año, pues tiene una publicación que recoge sus narraciones de su realidad y que, digamos, enriquece, y es lo que nos muestra, es finalmente como donde se ven los resultados del trabajo que hacemos a lo largo del año. Entonces hoy queremos destacar algunas de esas que nos han marcado, que nos han impactado, y también dejarles la invitación desde ya, que reiteraremos al final, para que estén muy pendientes de las de este año. Y bueno, les damos la bienvenida entonces a José y a Sonia, y por favor, Sonia, vamos arrancando con esto que te marcó en algunos talleres anteriores. Bueno, gracias, Clara. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente conversando con ustedes. Y bueno, antes de empezar, es importante decir que esta publicación del taller es un espacio muy relevante para la sociedad y para la escuela, pues recoge las voces de los jóvenes participantes de prensa escuela. Y es que cuando se construyen narraciones de no ficción sobre el entorno cercano, se abre un horizonte de comprensión de la realidad que permite repensar el pasado y confrontar el presente. Estos textos guardan unos saberes sobre la vida y sus devenires que, enunciados en estas voces juveniles, ofrecen oportunidades de construir ciudadanía. Pues los jóvenes trabajan por contar aquello que marca, que deja huellas y que también enriquece la vida humana. Bien, Sonia, me parece que eso que tú dices es importante. Los saludo a todos primero, antes de meternos en el tema, y decirles pues que es muy grato poderlos acompañar también en este ejercicio. Me parece que es muy importante para nuestro rol de coordinadores, pues todas las experiencias que hemos tenido, tanto con los talleristas como con los estudiantes, pero uno de los ejercicios más importantes es el de la selección de los textos, la edición de los textos. Y me parece que allí, pues, muchos de esos textos han tocado nuestra vida. Yo digo tocado porque es una manera de que nos mueven, que nos ponen a pensar, que nos llevan a nuestras propias historias, que, en fin, digamos que nuestro ser se ve identificado con muchos de esos asuntos y que es una de las mejores experiencias, como digo, para nosotros como coordinadores. Gracias, José. Entonces ahora empecemos con Sonia para que nos cuente específicamente qué relato le ha marcado y que nos deje con las ganas de ir a visitar la publicación del taller. En el blog de Prensa Escuelas lo pueden encontrar todas las publicaciones desde 2005 hasta 2022 y por supuesto pronto van a poder consultar la de 2023, así que antójanos, Sonia. Bueno, yo voy a empezar con el texto Goles en la escuela. Es de 2018, de la tallerista Sara Parra. Y es un
texto que ha sido desde la primera lectura muy importante para mí como docente, pues me cautivó la manera en la que esa narración acerca a la complejidad del microcosmos escolar. En este caso, atravesado por el dolor de la pobreza y la crueldad del desplazamiento forzado. Y en ese panorama hostil surge la posibilidad de ser y estar con el otro más allá del problema. Admiro cómo Sara logró ser maestra fuera del salón de clases y así ofrecerles a estos estudiantes una vivencia que forma. Realmente espero que los goles marcados ese día todavía resuenen en las vidas de esos niños. Yo seguiré llevando este relato a la universidad con la esperanza de poder un día marcar así un gol que contribuya a estrechar lazos que alejen de la violencia. Pues esa es la esencia del trabajo que hacemos en Prensa Escuela. Yo creo que eso justamente, Sony, que destacas del texto de Sara, yo podría decir un poco que es como la esperanza, y finalmente la esperanza siempre, siempre ha estado presente en los textos de los jóvenes con los que hemos trabajado. Y como dices tú, no obstante esas dificultades que muchos enfrentan o incluso esas cosas hermosas que viven, finalmente lo que nos reflejan es esperanza. Caro, y para ti, ¿qué ha sido eso como más? Bueno, ha habido muchos, yo sé. ¿Cuál ha sido uno de esos? Compañeros y oyentes, a mí me parece muy importante destacar de este proceso que hacemos en el taller de Prensa Escuela, y es que, claro, ustedes se van a acercar seguro después de escuchar este podcast al blog, van a leer esas historias finalizadas, pero a mí me parece muy hermoso también hablar aquí del proceso, de cómo esos jóvenes llegan a descubrir que tienen algo que decir y luego nosotros podemos conmovernos con esas palabras, con esos sucesos que ellos han vivido y relatan. Entonces yo quisiera destacar una historia que a mí me conmovió particularmente del año 2016. Este texto se llama Mi historia tiene una página negra y es escrito por Jorge Eliezer, que es un chico que, bueno, ya no debe ser tan chico, ya debe estar muy grande, ¿cierto? Él participó en un taller de Prensa Escuela en Florencia, Caquetá. Él era la primera vez que visitaba la capital de su departamento. Él es de Cartagena del Chairá y gracias a ese taller de Prensa Escuela conoció su capital, pero además fue algo muy hermoso porque yo creo que a él lo que le pasó es que se dio cuenta que tenía algo para decir y él hasta ese momento no se había dado cuenta. Claro, ahí voy a hacer una pequeña interrupción para contar algo importante. ¿Por qué llegamos con Prensa Escuela a Cartagena del Chairá? Porque, pues la verdad, eso no lo hacemos, eso pasó una vez, no ha pasado más, ojalá pueda volver a pasar en algún momento, y lo hicimos gracias a una solicitud particular del Banco de la República en ese momento, con unos talleres que tenía con jóvenes, y bueno, fue una experiencia que, como tú ya lo vas a narrar, inolvidable. Correcto. Entonces fue muy hermoso porque yo creo que este joven se dio cuenta que tenía algo para decir y además que, como lo dice Jesús Martín Barbero, cuando uno puede contar, puede conjugar ese verbo y entenderlo de diferentes maneras. Una de ellas es que contar significa también ser tenido en cuenta y eso me parece muy hermoso porque creo que es algo que logra el taller. La historia y que pasa alrededor de este taller, de lo que dices, Clara, que fue muy hermoso, es que cuando finalizamos el taller, yo invité a los participantes a que contaran una historia de no ficción, como lo hacemos en Prensa Escuela. Él se me acercó y me dijo que a él no le había pasado nada y que tenía el interés de contar la historia sobre el asesinato de Galán, de Luis Carlos Galán, en 1989. Yo lo miré un poco desconcertada y, como hacemos en Prensa Escuela, pues siempre le hacemos preguntas a los jóvenes de por qué quieren contar eso, cuál es su intención. Y él dijo, bueno, que finalmente pues le parecía que él era una persona muy importante de la cual se podía hablar. Yo le dije pues que realmente quizás de él ya se habían dicho muchas cosas, que por qué no pensaba algo distinto, y empecé a hacerle preguntas sobre su vida. Cuando él me cuenta que es de Cartagena del Chairá, pero que bueno, realmente no, que él viene de otro municipio, que había sido desplazado por la violencia y que por eso hoy estaba habitando en ese municipio, y yo le digo como,
como que no te ha pasado nada, eso que te pasó ya es demasiado relevante, no es necesario mirar hacia otro lado, no es necesario solamente pensar que a la gente que está en la política le pasan cosas o que solamente los hechos extraordinarios son dignos de ser contados. Finalmente ese fragmento de historia que contaba Jorge Eliezer viene siendo también un pedazo de la historia de nuestro país, y creo que eso es lo lindo que logra el programa, que estos jóvenes no sean simplemente espectadores de su realidad, sino también actores que se den cuenta que lo cotidiano es la materia que teje nuestras vidas, que lo pequeño se experimenta, que en lo pequeño se experimenta lo político, lo colectivo, y que desde esa reflexión de lo que nos ha pasado también podemos interrogar el presente, el futuro y, por supuesto, transformar y construir algo mejor en nuestro mundo. Yo creo que sí, Caro, y por eso es que creo que definitivamente para José, para Sonia, para ti, para mí, esta selección de narraciones que nos han dejado huella ha sido muy difícil. Pues seleccionar para hoy solamente una, que fue nuestra meta, fue muy difícil. A mí personalmente me costó muchísimo, sobre todo porque han sido 19 años de historias. Y ahí hay muchas historias. Entonces eso es muy complejo, pero bueno, voy a centrarme en una de esas historias más recientes, justamente una historia de la publicación del año pasado, del 2022. Díganme si alguno de ustedes se ha preguntado ¿a qué edad se es adulto? ¿A qué edad se deja de ser niño? Puede ser, José. Complejo esa pregunta, más la respuesta. Sony, ¿te lo has preguntado alguna vez? La verdad sí, y en este texto que tú vas a abordar realmente hay una propuesta importante respecto a la pregunta y, como dice José, a la posible respuesta. Pues bueno, les cuento que esta pregunta de ¿a qué edad se es adulto? Es el título del texto de la historia que nos narró Andrés Mauricio Luna. Andrés Mauricio es estudiante todavía, porque creo que ya debe estar en 9º o en 10º, de la institución educativa María Josefa Escobar del municipio de Itagüí. Y Andrés Mauricio tuvo esa respuesta un poco cuando conversó con su mamá sobre la infancia de ella. Y Andrés participó también en el taller Prensa Escuela del 2021. Digamos que ahí es donde arranca esta historia de Andrés. Cuando él se nos acerca justamente en la ceremonia de reconocimiento del taller de Prensa Escuela, una vez que terminamos pues de entregar los certificados, de compartir la publicación de ese año, y él se acerca un poco molesto a nosotros, a los coordinadores del programa, porque la narración que él propuso para ese año pues no fue seleccionada, no fue publicada. Todos los jóvenes saben que tienen esa posibilidad y también se les advierte. No todo lo que presenten será publicado. Ahí funcionamos también como un gran consejo de redacción, que es parte pues del ejercicio, ¿cierto? Y entonces él también como con esa molestia, pero también como con un poco de humildad y de arrojo nos dijo pues como que después de ver algunas cosas entendía tal vez por qué no se había publicado, pero que él quería volver al taller al año siguiente, que él quería repetir, que si eso era posible y que él estaba seguro de que lo íbamos a publicar. Eso fue muy bello y pensé, yo dije pues vea, pues como tan convencidito de que si vuelve lo vamos a publicar. Pero claro, le explicamos que sí, que todo joven que quiera pues volver a aprovechar el taller es bienvenido. Y eso no solo se cumplió en lo básico porque lo publicamos, sino que además el texto de Andrés Mauricio el año pasado fue un texto destacado. Yo quiero retomar un poco pues como las razones por las cuales ese texto fue destacado, pues con la idea de generarles también mucha curiosidad y de que se animen a leer. En ese momento decíamos que el texto de Andrés Mauricio, y como lo narrábamos ahora, plantea una gran pregunta para la sociedad, no solo para cada uno como persona. El texto de Andrés nos permitió reflexionar sobre lo que significa ponernos en el lugar de una persona a quien se le ha dado la voz con su narración. Andrés supo preguntar, pero también abrazar y comprender y escuchar, sobre todo sin hacer juicios, que es algo que nos hace mucha falta en esta historia pues reciente también.
Y cada uno de los detalles con los que él narró en esa oportunidad la historia de la protagonista, que además es su mamá, nos hizo hacernos de verdad muchas preguntas. Para mí lo más especial es que cuando yo vuelvo a leer este texto, cuando lo miro en retrospectiva, me doy cuenta de que Andrés Mauricio tiene un espíritu resiliente, como el que él narra en la historia de su mamá, y que él no tuvo miedo de volver a empezar, que le dio un valor muy relevante a la palabra esfuerzo, y que representa muy bien todo eso que nosotros queremos formar hoy en Prensa Escuela. Yo espero que Andrés Mauricio escuche este podcast, ojalá. Trataremos pues de presentárselo para que lo escuche y sepa que él sigue de verdad como muchos otros jóvenes en nuestros corazones, porque su determinación de verdad nos llenó de mucha esperanza y es lo que de verdad nosotros queremos fortalecer cada día en Prensa Escuela. También la capacidad de los muchachos de saber que las cosas importantes de la vida no siempre se consiguen de un momento a otro, que hay que volver a intentar muchas veces, que hay que esforzarse, que el ejercicio de narrar implica, como lo han dicho muchos escritores, muchas veces no es solo un asunto de inspiración, sino que la inspiración llega es trabajando, ¿cierto? Escribiendo, tirando a la basura, volviendo a empezar. Entonces es un poco lo que queremos o lo que yo particularmente quiero destacar en estos momentos en los que tantos mensajes de la sociedad nos dicen como que todo tiene que ser rápido y ya. Y creo que no es así, y Andrés Mauricio lo demostró. Pues Clara, como lo refieres con este texto, que ha sido muy significativo por el proceso y por la actitud de Andrés Mauricio precisamente en retarse a sí mismo y retarnos a nosotros precisamente con esa forma de participar y de querer publicar el texto y lograr pues su objetivo final. Creo que es muy valioso y en esa línea creo que la marca, y tú lo señalaste, de tenerlo como texto destacado, pues da cuenta de lo que eso significó precisamente. El texto que yo elegí, pues yo no lo elegí, él me eligió a mí, porque desde que lo leí la primera vez me impactó tanto que cuando ustedes me hicieron la pregunta sobre cuál era el texto que más me marcaba, no pensé sino en ese. No, pensé en dos realmente. El otro ya me lo había quitado Sonia, que era el de goles en la escuela, que es precisamente también por la autora, que es una docente, o más bien una estudiante en esa época de licenciatura, y me gustó mucho la apuesta que hizo. Y pues porque necesariamente tiene que ver directamente conmigo, con mi formación, con mi historia, porque la música, para empezar a introducirlo, ha marcado mi vida necesariamente desde mi casa, ¿cierto? Con mi abuelo y mi papá, pues que hicieron que la música fuera muy importante en mi vida. El texto del que hablo se llama Silencio Amargo, es del año 2018 y lo escribió Isabela Gaviria Arrubla, de la Escuela Normal Superior de Medellín, que ahora pues yo no sé si terminaría su ciclo complementario, si estará haciendo docencia, pero bueno, en esa escritura ella muestra una sensibilidad muy particular que también pues hizo que fuera resaltado, o más bien tenido en cuenta como un texto importante en ese año de publicación, ¿cierto? Y para ello pues lo voy a conectar con un autor que a mí me encanta, que yo siempre digo que tiene un apellido afortunado, que se llama Jairo Aníbal Niño, porque él tiene una definición que es la que conecto yo con este texto. Él dice que, más bien, yo al leer el texto sentí lo que él dice: sentí un dolor bonito en lo que debe ser el alma, que es uno de los textos que él tiene en su libro La alegría de querer, que tiene como subtítulo Poemas de amor para niños. Entonces, el texto pues hace un reconocimiento en ese sentido, y a mí me parece que esta es la imagen perfecta para que haya significado tanto y que hoy todavía pues tenga esa trascendencia. Vuelvo a decir lo que sentí pues como esa belleza del dolor en la nostalgia de mi abuelo, porque el texto de Isabela pues cuenta precisamente los últimos días y la muerte de su abuelo. Entonces lo conecté con la muerte del mío, porque mi abuelo murió en 2014, ¿cierto? O sea, 4 años antes de esta historia que ella cuenta.
Y al igual que le ocurrió a ella, pues me ha llevado mi abuelo por senderos maravillosos de la música, porque además él tenía, tocaba muy bien la guitarra y pues cantaba efectivamente. Entonces, en las fiestas familiares y en los encuentros fortuitos para hablar de música, de las historias de la misma, los ritmos, los cantantes y sus historias, para mí eso era muy significativo. Entonces, cuando yo leí esta historia, inmediatamente vino a mí ese recuerdo de mi abuelo y esa relación que yo había tenido con él, ¿cierto? Entonces, inclusive hoy mis lecturas, cuando leo un libro referente pues con la música, siento y pienso que el abuelo pues era quien me había regalado esa relación tan importante. La imagen del abuelo para mí es la imagen de Isabela con su abuelo, que recrea precisamente la historia de ella, recrea la historia mía como una feliz coincidencia. Entonces, al narrar ella de una manera precisa y sentida cómo su abuelo escuchaba tangos, al respecto del amor que éste sentía también por la música, particularmente pues de los tangos, que es el referente que ella tiene, y de esa identificación con las letras de las canciones, con lo que cuentan las canciones, es lo que hace valioso precisamente también ese texto. Ella le hace un homenaje en medio del dolor de su partida, como ella lo dice, y establece un vínculo imborrable con el tango, que además pues hay una conexión directa con mi papá, no con mi abuelo, sino con mi papá, que es muy fanático del tango. Y me gustó mucho también porque ella hace una asociación directa con la letra del tango Volver de Carlos Gardel y utiliza varios apartados de ella para referirse a los momentos últimos de su abuelo. Por ello, pues, mientras yo leía el texto, iba adquiriendo una forma de espejo, como ya lo dije, en el que se reflejaba mi historia, con lo que ella contaba. Yo me iba identificando y reconociendo en sus palabras. En su historia leía mi historia. Eso es lo que logra una buena escritura. Eso es lo que me parece que logra este texto, que sin ser el más extenso, ni ser el más amplio en todo lo que refiere, sí tiene una profundidad enorme en el ámbito de la sensibilidad que ella expresa. José, eso es bellísimo, y aquí también nos damos cuenta de otro asunto muy, muy valioso de lo que va pasando en el proceso con los jóvenes de Prensa Escuela, y es también, como lo decía Caro ahora, los referentes no son solo aquellas personas que son conocidas o reconocidas públicamente, sino que los referentes son todas esas personas que por alguna u otra razón en distintos momentos de la vida han significado algo profundo para nosotros. Y es muy grato y muy bello ver cómo para los muchachos muchos de esos referentes más relevantes que hemos visto a lo largo de los años han sido los abuelos. Eso también podría ser pues como un tema de investigación, incluso pues muy importante desde la perspectiva de Prensa Escuela. Aquí pues quedan nuestros oyentes con 4 recomendaciones de lectura. 5, sí, bueno, no de lectura, 5. pero 5 con el tango, para que también, por supuesto, como en Prensa Escuela y en este podcast siempre hacemos que nos gusta dejar recomendaciones para que vayan y consulten otros referentes, creo que ese también sería uno más. Maravilloso, y que además tiene otro sentido, y es que nosotros desde la metodología del programa de Prensa Escuela tenemos de manera muy intencionada tratar de exponer en el buen sentido de la palabra a los jóvenes a distintas formas de la cultura, como es el sentido también de este podcast. Entonces sí, a otro género musical maravilloso, y justamente en este caso del texto de Isabela, a la canción Volver de Carlos Gardel. Por supuesto, entonces también la invitación para que estén muy atentos. Aquí en las notas del podcast van a encontrar el enlace de nuestro blog para que busquen las publicaciones del taller. Y bueno, estamos seguros de que si se animan a leer, si los pica la curiosidad de ir a buscar esos PDFs y esas publicaciones virtuales del taller, van a encontrar muchos textos para generar conversaciones y acercarse en esas conversaciones con amigos, con estudiantes, si es que son docentes, y con la familia misma, incluso para traer a colación recuerdos y la memoria de seres queridos, de situaciones relevantes en la vida, de mucho de esto que nos permite identificarnos y volver a generar como estos encuentros intergeneracionales, valga decirlo, a partir de los textos de los jóvenes que han participado en el programa de Prensa Escuela, tanto de los talleristas, que son jóvenes universitarios, como de los jóvenes escolares que participan de esta metodología.
Muchas gracias, queridos oyentes. Esperamos encontrarnos de nuevo el próximo año en los 30 años de Prensa Escuela. Además, para traerles más invitados, para que sigamos conversando alrededor de estos temas que nos importan y sobre todo para pensar cómo seguir construyendo ciudadanía. Y con la ilusión de volver a saber, que a mí me ha generado mucha curiosidad después de haber leído estos textos, dónde estarán estos muchachos y qué están haciendo. Gracias por haber llegado hasta el final. En el próximo episodio nos espera otro tema de actualidad para conversar. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día, a través de la música y la literatura que son atemporales.